En el año 1956, cuando los barcos mercantes venían a Ecuador, no entraban directo a Guayaquil, sino que anclaban frente a Puná. En ese tiempo, Puná fue puerto marítimo y los pasajeros desembarcaban en la isla en pequeñas embarcaciones para adquirir provisiones y luego seguir su viaje hasta la ciudad de Guayaquil. Fue en ese año donde los esposos Arthur y Miriam Gadberry, primeros misioneros del Evangelio Cuadrangular, llegaron a Puná, y debido al no entrar directamente hacia Guayaquil, desembarcaron en la isla y aprovecharon para orar y realizar evangelismo personal. Pasó un tiempo y el evangelio se siguió predicando a través de proyecciones de películas y evangelismo personal por medio de misioneros y comerciantes que venían a la isla. Entre las primeras personas que recibieron la palabra estaban Vicente Castro, Manuel Castro y Manuel Abrigo, quienes al principio no aceptaron a Jesús como su Salvador, pero lo que aprendían compartían con otros. Sin embargo, los que impartieron la palabra de Dios fueron los misioneros Freddy y Ciro. Eran pentecostal. Su primera prédica fue en el cementerio. Luego continuaron predicando en un lugar pequeño que se situaba entre la casa de la hermana Diosa Alonso y de la hermana Juana Gonzabay, quien había aceptado a Jesús como su Salvador en la ciudad de Guayaquil. Años más tarde, ella se enfermó del corazón y recibió sanidad divina por medio de la oración del pastor Amable Torres, quien fue el primer pastor de la iglesia Cuadrangular Puná. Dios le bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios porque Dios permitió venir el evangelio aquí a Puná. Una hermana en Cristo Jesús que se llamaba Elizabeth de Zurita, ella venía a mi casa a predicar el evangelio, porque yo no sabía nada ni nada del evangelio. Entonces me gustaba bastante, ya como que el Espíritu de Dios iba endulzando mi corazón. Nadie me llamaba porque yo iba a oír la palabra de Dios. Yo acepté a Jesús en Guayaquil, en Cuenca y Guaranda. Me entregué con el pastor Roberto Aguirre. A los 3 días me bauticé también. Cuando vine de allá, ya vine entregada al Señor y vine ya está bautizada. Desde ese entonces comenzaron a reunirse en aquel pequeño lugar junto a los misioneros Freddy y Ciro para realizar cultos con el resto de los hermanos que habían aceptado a Jesús como su Salvador. La reunión primeramente fue en mi casa por la hermana Elizabeth. Después fue por hermana Diosa, dio un pedacito allá al lado de su casa para que nos reuniéramos, y también por hermano Vicente Castro donó 3 bancas de madera que ahí poníamos hasta las Biblias también. En ese tiempo nos reuníamos de 10 a 12 personas, porque recién comenzaba el evangelio, y como era pequeño, se quedaban veces afuera oyendo, pero sí oían, y principiaba el culto, orando, y después cantando, y ahí pues predicaban. Yo le podía hablar la palabra de Dios, conforme a mí me decían, yo también ya predicaba el evangelio. Y cuando la hermana Elizabeth se iba, me dejaba para que yo dirigiera el culto. Entonces ahí íbamos siempre, ella me aconsejaba lo que debía de ser y lo que era malo, lo que era bueno. Y yo, como ya estaba entusiasmada yo al evangelio, ya ella misma me ayudaba en cada instante, en cada momento. Cuando se fue hermana Elizabeth a Guayaquil, de repente vino vuelta a decirme que venían dos hermanos, ahí iban a venir. Entonces vinieron los hermanos, que fue el pastor, el hermano misionero, fue el hermano Ciro y el hermano Freddy. Y entonces pudieron ellos decir que ellos venían ciegamente a dónde iban a llegar ni a dónde iban a estar. Y pidieron, cuando yo los vi, me dice, yo soy los hermanos que le dijo hermana Elizabeth, gracias a Dios, dice de entrar. Entonces ellos pusieron mesitas, se entraron, y
dijeron cuánto podía costarle el hospedaje y la comida. Y gracias a Dios que llenó mi alma y mi corazón. Yo pude decirle que no le costaba nada, que se sintieran como que si estuvieran en su casa. Ellos se quedaron allí. Lo que ellos hacían, y se iban de mañana a orar al monte. Venían a las 5, 6 de la tarde, venían a almorzar y a merendar. Y de ahí venían a hacer el culto. El culto lo hacían también a las 8 de la noche. En 1965, del 8 de octubre, se dio la inauguración de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular de la Isla Puná, con los pastores Amable Torres y Esther Mutres, quienes siguieron la obra de pastorear nuestra iglesia. Los primeros hermanos que conformaron la iglesia fueron Vicente Castro, Salomón Crespín, Andrés Crespín, Juana Gonzabay, Dioselina Alonso, entre otros. Primeramente doy gracias al Señor por haberme permitido haber sido uno de los conocedores desde el inicio de la llegada del primer pastor a la isla Puná. De lo que me acuerdo fue en el año 1965 cuando llegó el pastor Amable Torres a esta isla, trasladado desde el Cantón Milagro hacia Puná. Vino acompañado del pastor Cristóbal Cáceres, quien lo vino a posesionar como pastor de la iglesia de la isla Puná. Me acuerdo que estábamos en el estero bañándonos, apenas era un joven de 17 años, y jugando en ese sitio cuando la lancha remó y el pastor dijo: ¿a dónde queda la iglesia del Evangelio Cuadrangular aquí en Puná? Entonces pues estaba ubicada entre la casa de la hermana Juanita Gonzabay y la casa de la hermana Diosa Alonso. Y fuimos la persona con Daniel Crespín y Eugenio Reyes quien le ayudamos a trasladar sus cosas hacia este sitio. El pastor inició la obra aquí en Puná, desde ese entonces luchando porque fue duro para él los inicios aquí en la isla Puná. Me acuerdo tanto que en sus domingos que daba los aires libres, ubicaban sus parlantes en la calle como para predicar la palabra y las personas en estado de embriaguez le pateaban sus parlantes, le trataban de hostigar para que no predicara la palabra. El pastor estuvo por poco tiempo ubicado en ese sitio, hasta que el hermano Salomón Crespín donó una parte de terreno al lado de su casa, que es a donde está ahora ubicada la iglesia de Puná. Y ahí se comenzó a edificar con lucha, con dificultades, pero siempre adelante. Me acuerdo que uno de los pilares que ayudaba siempre al pastor Torres fue Vicente Castro, quien con su obra de mano, con su poco que invertía comprando materiales para que la iglesia se edifique. Cuando el pastor Torres estuvo aquí, también hizo una escuelita al lado de la iglesia. Una escuela con todos los alumnos que venían a la escuela dominical los días domingos. Los padres lo ubicaron a los niños y lo pusieron en la escuela que él tenía, acompañado de Marina Crespín, quien hacía como auxiliar de él en la escuela. La iglesia iba creciendo y llegó a un número aproximado de 60 miembros entre adultos, jóvenes y niños. Desde ese entonces, la iglesia ha celebrado aniversarios donde hermanos como la evangelista Yolanda Elizalde, pastor Zacarías Moras, pastor Paulino Guaví, pastor Carlos León, músicos y cantantes como Eloy Ponce han sido invitados para aquellos aniversarios. Para presentar a Jesús como Salvador de las almas, la iglesia ha realizado diferentes representaciones teatrales. Ha tenido grupo de coros y danzas. La iglesia comenzó a predicar el Evangelio y uno de los primeros lugares fue el recinto de la Concordia. En esta imagen vemos a los hermanos listos para ir a predicar. Guillermo Torres y Guillermo Castro, unos de los hermanos que fueron a predicar al recinto de la Concordia y a otros recintos de la parroquia. El pastor Torres también se trasladaba a la Concordia, allá se predicaba la palabra de Dios
y estaba a cargo del hermano Luis Roca y de Salomón Crespín, quien todas las semanas se trasladaban allá a pie, hermano, por el lodo, majando lodo, llegando hacia allá a predicar la palabra. Luego el pastor Torres también se trasladó a Balao, quien allá hizo el inicio de la iglesia en el Cantón Balao. Él se iba un día de la semana o 2 días y luego se venía, y así iba y venía hacia Capuná. Fue prácticamente el sembrador de la palabra en el Cantón Balao, que en ese entonces era una parroquia. Los pastores Amable Torres y Esther Mutre pastorearon la iglesia del Evangelio Cuadrangular en el año 1965 hasta 1973. Luego continuaron los pastores Juan Alvarado y Bella Aria en el año 1973 hasta 1976. Continuó el pastor Máximo Sánchez en el año 1976 hasta 1983. Después vino la pastora Rosa Fajardo en el año 1983 hasta 1994. Siguieron los pastores Máximo Sánchez y Jenny Castro en el año 1994 hasta 1998. Luego continuaron los pastores David Nicola y Corina Miranda en el año 1998 hasta el 2012. Con el paso del tiempo, la predicación de la iglesia que se realizaba en diferentes lugares, con cada pastor que venía a pastorear la iglesia del Evangelio Cuadrangular Puná, tuvo buenos resultados, donde muchas personas recibieron el mensaje de Dios y aceptaron a Jesús en su corazón. Y el fruto de todo ese evangelismo se dio en el recinto Campo Alegre, donde se construyó la primera iglesia anexa como resultado de la predicación. La predicación de la iglesia del Evangelio Cuadrangular Puná continuó, y luego de unos años, con los pastores Nicola Miranda, se extendió por muchos recintos, con la idea de que en cada recinto hubiera una iglesia donde se pueda alabar a Dios. Durante aquel tiempo, la iglesia contaba con una embarcación, y mientras se estaba legalizando los documentos, la embarcación salía a evangelizar a los diferentes recintos. En unas de esas salidas, la guardacosta de Guayaquil detuvo la embarcación por no tener los documentos ya que estaban en trámite. Tuvieron que regresar la embarcación y al pastor David lo llevaron a Guayaquil, donde estuvo unas horas en la capitanía, y en ese lugar pudo compartir el evangelio de Jesús a las personas que estaban allí. Sin embargo, con la ayuda de hermanos de la iglesia que tenían embarcaciones, se siguió con la labor de llevar el mensaje de Dios hacia los recintos. Hoy en día contamos con presencia cuadrangular en los diferentes lugares de la isla Puná. Estos son Campo Alegre, Puná Viejo, Puerto Grande, La Pólvora, Tabor, Puerto Zapote, Agua Piedra, Puerto de Agua Piedra, Puerto Salinas, Puerto La Cruz, en la cual cada obra continúa con la gran comisión de extender el reino de Dios. Entre estas obras tenemos a Campo Alegre trabajando en Río Hondo y en Bellavista,
Puerto Salinas trabajando en Santa Rosa y en Puerto La Cruz. La Pólvora trabajando en La Concordia y en Santa Carlota.
Doy gracias a Dios por haberme permitido narrar los inicios de la llegada del primer pastor a la isla Puná. Toda la honra y la gloria se la doy para Dios. Gracias. Doy gracias a Dios porque en este momento tengo ya 91 años, ya para los 92 años, y estoy firme con el Señor. Yo estoy muy agradecida de Dios, que vive el Evangelio, porque el Evangelio es de poder y es de autoridad, porque Él es el único poderoso en quien podemos nosotros confiar. Él nunca nos dejará ni nos desamparará, porque Él está con nosotros. Gracias a Dios, gracias Señor.